Muy buenas tardes a todos quienes están en esta sala de Zoom y a quienes nos vayan a ver en nuestro canal de YouTube del Colegio de Tlaxcala. Sean bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente de Investigación Coltlax 2024. Yo soy Ivonne Campos y desde la Secretaría de Investigación del Colegio de Tlaxcala hemos impulsado esta iniciativa desde hace pues ya un par de años, en la que generamos este espacio de comunicación de los investigadores del Colegio de Tlaxcala para que ellos puedan difundir y tener esta oportunidad de conversación respecto de sus proyectos y hallazgos de investigación, pues que se adscribe a sus líneas de trabajo y que en muchos casos también pues es compartida ya sea de manera interna entre colegas del mismo colegio o también con colegas de otras instituciones. El día de hoy vamos a escuchar la presentación de la doctora María Carolina Restrepo Gómez. Ella forma parte del Centro de Estudios Políticos y Sociales del Colegio Tlaxcala. Y antes de darle la palabra, me voy a permitir leer una síntesis curricular de ella. La doctora María Carolina Restrepo Gómez es doctora en Ciencias de Gobierno y Política por el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella pertenece actualmente al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en nivel candidata. Sus líneas de investigación rondan las temáticas siguientes: mecanismos de participación ciudadana en situaciones de conflicto, procesos de comunicación política en conflictos territoriales y participación política con enfoque de derechos humanos. Ella pertenece al grupo de investigación Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos, coordinado por la UAM Lerma, y pues también colabora con diferentes instituciones como investigadora y como docente, además de ser investigadora del cuerpo académico del Colegio de Tlaxcala. Bien, pues agradecemos mucho la presencia de la doctora Carolina y pues le cedo la palabra para que pueda exponer, y posterior a su exposición pues vamos a abrir el espacio para que podamos hacer preguntas y conversar con la doctora Carolina. Adelante. Muchas gracias, doctora Ivonne, muchas gracias por el espacio, también muchas gracias. Veo a varios alumnos de la maestría en Desarrollo Regional que se están incorporando, algunos que ya van más adelante, y muchas gracias a algunos compañeros que están conectados. Voy a hablar hoy sobre los espacios de participación ciudadana desde una aproximación del municipio, específicamente los mecanismos de participación ciudadana. Hemos tenido un crecimiento importante de ellos, ¿no? En la mayoría de las legislaciones locales se han incorporado. En el caso de Tlaxcala es bastante interesante porque su inclusión en la legislación se da de manera mucho más temprana que en el resto de los estados. La legislación de participación ciudadana data desde el 2009 y que implicaba distintos mecanismos, distintas figuras, lo cual es bien interesante porque por un lado tenemos los mecanismos de participación legislados, y un poco la intención de la investigación era identificar los mecanismos que la gente usa, ¿no? Cuáles conoce la gente, qué asociaciones tiene respecto a ello, para ver si estas figuras legisladas tienen una concordancia con la apropiación que tienen los mecanismos de participación ciudadana. Ok, en este sentido, nos interesan mucho los mecanismos de participación ciudadana en toda América Latina. A partir de los años 60 hemos visto cómo en muchos países los mecanismos de participación ciudadana han estado inmersos en procesos políticos bien importantes, que en las constituciones políticas estos mecanismos existen, ¿no? Si pensamos en estos
mecanismos de participación ciudadana como clásicos, referéndum, plebiscito, consulta popular. Quizás pensemos en unos que se utilizan de manera más reciente, como la revocatoria de mandato o los presupuestos participativos. Todos ellos son figuras de la participación ciudadana que son muy estudiados a nivel nacional, pero que en lo municipal todavía es complicado darle seguimiento, donde es muy importante estudiarlos, porque en términos procedimentales es donde mayor capacidad de activación tiene el ciudadano. Es decir, por ejemplo, recaudar firmas para poner una iniciativa o para votar un tema es mucho más viable en términos procedimentales a nivel municipio que a nivel país, ¿no? Entonces, la agenda de estudio de los mecanismos de participación ciudadana a nivel municipal todavía está en este proceso de construcción, que además no solo tiene que ver la legislación de esos mecanismos, sino también algunos elementos religiosos, culturales, políticos, que vienen a darnos como una nueva delimitación de esos espacios, o encontramos dinámicas diferenciadas en esos espacios. Entonces nos interesa mucho porque es el nivel, en términos procedimentales, el más accesible al ciudadano. También es donde podemos como entender las tensiones políticas, los clivajes que existen en un contexto determinado, ¿no? Entonces, en esa participación ciudadana, que incluso en muchos contextos se ha dado un crecimiento importante porque se ha utilizado estos mecanismos para tomar una postura en términos colectivos a proyectos que implican el medio ambiente, ¿no? Megaminería, proyectos grandes de infraestructura, donde la gente se organiza en espacios ya sean legislados o no, vinculantes o no, para poder tomar decisiones respecto a sus territorios, ¿no? Entonces, hemos visto un importante crecimiento específicamente en territorios que están en disputa. También uno de los elementos que rigen esta investigación tiene que ver con encontrar qué tanto esta legislación, por ejemplo, a nivel local, que es muy avanzada porque contempla múltiples figuras, que lo vamos a ver más adelante, qué tanto tiene una correspondencia con los mecanismos que se activan en los municipios en el estado de Tlaxcala. Un poco se parte de la perspectiva teórica de los interfaces, ¿no? Estos interfaces tienen que ver con estas relaciones entre distintos actores, los medios a través de los que se organizan y cuáles son las características culturales de los vínculos en los que se da esta relación, por ejemplo, Estado-ciudadano, institución y ciudadano, ¿no? Muchas veces encontramos algunos mecanismos de participación ciudadana que no son institucionalizados, por ejemplo, la asamblea comunitaria, pero sí es un espacio donde se llevan a cabo ejercicios legítimos de participación ciudadana, ¿no? Incluso lo vamos a ver mucho más adelante, que si bien en la legislación como figura de participación ciudadana no aparece como tal la asamblea, sí es la figura que la gente más reconoce, ¿no? Es la figura mucho más apropiada en términos comunitarios. También se parte de la idea que en esos interfaces es también donde emerge el conflicto y la divergencia de intereses, es decir, hay actores de múltiple naturaleza que quieren o desean intercambiar posturas específicas respecto a los proyectos en un territorio determinado. También otra aproximación teórica tiene que ver con la tipología de los mecanismos de la democracia directa de Altman, ¿no? Donde debemos tener en cuenta que para entender la configuración de un mecanismo de participación ciudadana es muy importante los impulsores, ¿no? Estos impulsores pueden ser desde arriba o desde abajo. Desde abajo, la ciudadanía organizada en firmas o en la forma en la que la legislación marque que, por ejemplo, se pueda activar un mecanismo de participación ciudadana. Y desde arriba, quien ostenta un cargo y lo activa un presidente municipal que somete a consulta una iniciativa, por ejemplo, o un tema en particular. El carácter de los resultados es bien importante y esto tiene que ver con que pueden ser vinculantes o no vinculantes. Son vinculantes cuando, por ejemplo, se vota
un tema en específico y automáticamente la preferencia o la tendencia mayoritaria se convierte en una decisión política o se reglamenta, ¿no? Muchas veces encontramos que algunos mecanismos son no vinculantes, es decir, por ejemplo, un impulsor desde arriba lo puede activar para únicamente conocer cuál es la postura de la ciudadanía respecto a un tema sin que ésta necesariamente sea tomada en cuenta, ¿no? Y esto ahí es importante y lo vemos, por ejemplo, cuando se activan mecanismos de participación ciudadana que implican decisiones políticas amplias. Por ejemplo, el plebiscito en Colombia en el 2016 era no vinculante, ¿no? Es decir, desde su diseño estaba pensado que si la tendencia mayoritaria, cualquiera que fuera, todavía no perdía el control del impulsor, que en ese momento era el presidente, ¿no? Entonces, muchas veces se juega con ese diseño. O también, y un punto bien importante en la legislación de los mecanismos de democracia directa, tiene que ver con el umbral de vinculación, ¿no? Se dice que, o entendemos los espacios de democracia directa como estos espacios de elección extraordinarios, ¿no? Y que en muchos contextos se leen como elecciones de importancia secundaria, ¿no? Entonces, en términos generales, por ejemplo, en la región, los espacios de participación ciudadana, específicamente consultas, suelen tener una tasa alta de abstención, ¿no? Es decir, no lograr estos umbrales mínimos para que un tema sea vinculante, ¿no? Y eso pues representa un reto importante, por ejemplo, para la sociedad civil organizada que quiere impulsar ciertas iniciativas, logra recolectar las firmas, logra activarse, pero la gente no participa y no alcanza los umbrales de vinculación y no pueden ser vinculantes ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces eso es un elemento ahí importante. También, por ejemplo, si pensamos en la consulta popular de Guatemala en 1999 sobre el reconocimiento en la legislación de múltiples dimensiones que implicaban lo indígena, en ese caso, la forma en la que estaba diseñado el mecanismo implicaba distintas papeletas en las que la gente estaba votando cosas totalmente distintas y al ser una elección secundaria implica muchos retos su diseño para que la gente sepa cómo votar en alguno de estos espacios, ¿no? Entonces, ahí ese punto es bastante importante. Y tercero, la forma del recurso político. Esto tiene que ver con qué tanto es un recurso que se activa antes de una decisión o qué tanto se activa como una forma reactiva a una decisión. Es decir, por ejemplo, una consulta para frenar algo o una consulta previo a la legislación de algo. Ok, el diseño metodológico en esta investigación pues indagó distintas dimensiones desde la perspectiva de los interfaces, específicamente el interfaz de contribución, el interfaz comunicativo y el interfaz mandatario, ¿no? Y se operacionalizó de la siguiente forma, ¿no? De contribución, buscamos identificar cuáles eran los principales temas que la gente asociaba en esos espacios de participación ciudadana. Un segundo punto tenía que ver con los medios de convocatoria de esos mecanismos de participación, ¿no? Cómo la gente cómo asociaba los medios en los que era convocado a esos espacios, ¿no? Y el tercero tenía que ver con la vinculación, que tanto las decisiones que eran tomadas en esos espacios de participación ciudadana tenían un impacto o tenían una consecuencia. Se realizó una encuesta, ¿no? Esta encuesta incluía a distintos perfiles en los municipios, comisarios ejidales, presidentes de comunidades, miembros de secretarías de ayuntamientos, participantes en guías consultivas de desempeño municipal, integrantes de áreas de planeación, evaluación. Un poco lo que se buscó era que tuvieran un vínculo con la toma de decisiones colectivas, ¿no? Se logró recolectar información de al menos 40 municipios, ¿no? Un poco aquí está los municipios los cuales se recolectó información que alcanza a tener como en casi todas las regiones del estado.
Ok, en términos de una primera revisión acerca de qué está legislado en el Estado, pues el Estado tiene específicamente 4 figuras de mecanismos de participación o consulta ciudadana. La primera, la consulta popular, donde los órganos de gobierno desean conocer la opinión y propuestas de los diversos sectores de la población. El segundo, el plebiscito, donde los ciudadanos expresan su aprobación o rechazo respecto a obras, servicios públicos, a decisiones del Poder Ejecutivo o al gobierno municipal. El tercero, el referéndum, donde los ciudadanos expresan aprobación o rechazo a cuestiones que implican una reforma a la constitución local, leyes o decretos. Este es un punto bien importante entre la definición de plebiscito y referéndum en lo local. Y un cuarto mecanismo que es bien importante y lo tienen muy pocas legislaciones en los estados, es la voz ciudadana en el cabildo. Esta es bien interesante porque a diferencia de las otras, solo requiere que un ciudadano presente una propuesta ante el cabildo municipal. Es decir, en los otros implica una articulación de los ciudadanos, una organización, ¿no? Y en la voz ciudadana en el cabildo es un solo ciudadano que tiene una propuesta, pero que esa propuesta además ahonda sobre cómo podrían participar otros miembros de una comunidad en esa propuesta, ¿no? Es decir, implica cierta articulación en la propuesta, pero no es un procedimiento tan complejo como puede implicar las otras figuras, ¿no? Esta se legisla en 2009, muchísimo antes que las leyes secundarias en materia de participación ciudadana en muchos estados de la República. Ok, ¿qué encontramos, no? Primero, sobre el tipo de mecanismo, ¿no? Y el tipo de mecanismos que asocia la gente con la toma de decisiones. La diapositiva anterior veíamos lo que la legislación decía que existía en cuanto a mecanismos de participación ciudadana. Y esto tiene que ver con lo que la gente conoce respecto a la participación ciudadana. Entonces, la gente asocia como el principal mecanismo de participación ciudadana a la asamblea comunitaria. Sí, la asamblea comunitaria es ese espacio esencial, tiene mucho que ver con la toma de decisiones en el ejido, ¿no? Por ejemplo, es como este espacio que tiene un mayor reconocimiento, que tiene como esta legitimidad, ¿no? Y el segundo es la voz ciudadana en el cabildo, ¿no? Que es este espacio pequeñito, que por ejemplo, cuando uno quiere hacerle seguimiento a la voz ciudadana del cabildo es un poquito complicado porque no suelen quedar actas, ¿no? Pero la gente lo tiene como contemplada o le identifica o le suena cuando se habla de participación ciudadana. Y tercero, la consulta popular, que tiene mucho que ver con que se asocia a la figura a nivel nacional y entonces como que la reconoces en lo local. Después se indagó sobre la naturaleza de los temas que se discutían en esos mecanismos de participación ciudadana y el tema principal son conflictos por inseguridad, seguido por conflictos por el agua. Es decir, estos son los temas en los que la gente identifica que se da más la participación ciudadana, son los temas que aglutinan la participación ciudadana. En un tercer lugar, conflictos entre particulares y conflictos ambientales o conflictos de límites territoriales. En la comunicativa es muy interesante porque encontramos al mismo nivel el perifoneo con las redes sociales, ¿no? Y esto es entendible también por esta definición de los municipios en Tlaxcala, ¿no? Esta mezcla del urbano y lo rural, ¿no? Y cómo coexisten en muchos municipios. También el perifoneo, ¿no? El perifoneo en el carro de la basura que recorre todo el lugar, ¿no? El perifoneo sigue siendo un medio de convocatoria central. Y en tercer lugar, los grupos de WhatsApp, ¿no? Los grupos de WhatsApp por encima, por ejemplo, de la radio local, ¿no? Entonces, ahí pues nos están un poquito contando cómo coexisten estos espacios digitales con estos espacios análogos. Y el carácter de los resultados, en su mayoría, identifican que los acuerdos que se establecen en esos espacios de participación ciudadana son no vinculantes, ¿no? Y que en un porcentaje importante no queda registro. Y esto es un reto importantísimo a la hora de analizar los espacios, por ejemplo, las asambleas comunitarias, ¿no? Que son ejercicios
como mayoritariamente verbales, ¿no? Es decir, no queda tanto esta idea de vamos a hacer un acta, vamos a dejar esto por escrito, ¿no? Sino que tiene que ver también como con ese espacio de encuentro, ¿no? Que privilegia la comunicación verbal, ¿no? Y que para después, en términos de investigación, hacer un registro es complicado, pero no tendría por qué, o sea, los procesos se dan de manera independiente y no necesariamente tienen que satisfacer una intención de investigación, sino que así se da el fenómeno en la realidad. En la naturaleza de la consulta es bien interesante, por ejemplo, los actores que identifican importantes, ¿no? La autoridad local, los ciudadanos, líderes sociales, pero por ejemplo también a la hora de identificar, por ejemplo, los actores que más se repiten, encontrábamos a los bomberos, al DIF, ¿no? Es decir, como actores que ellos identificaban que tenían como una incidencia importante en el ejercicio de la participación, también un poco líderes religiosos, asociaciones y colectivos, ¿no? Y el principio de la toma de decisiones. Cuando uno revisa la legislación, en su mayoría habla de que estos mecanismos deben ser por voto constitucional, ¿no? Pero cuando preguntamos a la gente cuál es el principio en estos espacios, pues el levantamiento de manos es altísimo, el 76.5%, y seguido por el voto por urnas, ¿no? Pero ese punto ahí es bien importante. Como conclusiones de esta caracterización acerca de la participación ciudadana en el Estado, pues es un Estado con una legislación amplia, ¿no? Es decir, contempla múltiples mecanismos, múltiples figuras, ¿no? Por ejemplo, todavía no contempla o no se hacen muchos ejercicios de presupuesto participativo. Desconozco si quizás en algunos municipios ya se esté dando como la iniciativa, pero en términos de un análisis comparado de la legislación de Tlaxcala respecto a los otros estados del país, pues es la que tiene una legislación mucho más afinada, de mucho más tiempo y con más figuras contempladas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay diferencias significativas entre lo que usa la gente y lo que está legislado, ¿no? Y eso ahí es un reto importante porque esa legislación no puede estar desconectada de las interacciones sociales o del uso que tienen los ciudadanos de ciertos mecanismos. También hay diferencias significativas entre municipios urbanos, semiurbanos y rurales, ¿no? También tiene mucho que ver los medios de comunicación, los temas, ¿no? La asamblea comunitaria sigue siendo ese mecanismo con mayor asociación, ¿no? Es decir, hay un arraigo respecto a la asamblea comunitaria, no hay una identificación, hay una apropiación. En su mayoría los mecanismos son no vinculantes, ¿no? Por eso era importante esta naturaleza de lo que hablábamos, porque qué tanto eso que decide la gente se convierte en decisiones de los actores políticos. También hay una activación desde arriba, es decir, también se identifica como a la autoridad local como quienes gestan muchos de los espacios de participación ciudadana y pues hay un aumento de ejercicios en temas medioambientales que responde a la misma tendencia que hay en muchos otros países de América Latina, es decir, estos mecanismos de participación ciudadanos utilizados muchísimo para que la gente defienda sus territorios en conflictos medioambientales. Bueno, pues hasta aquí un poco de mi investigación. Me gustaría mucho poder escucharlos, saber inquietudes y poder dialogar un poquito acerca de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Pues sin duda un tema importante, digamos, interesante para poder conocer un poco más ciertas lógicas locales, ¿no? Que tienen que ver con la participación, pero además también pues llama la atención cómo teniendo una legislación tan acabada, ¿no? Sigan teniendo mucho peso mecanismos que no necesariamente están reflejados en tales legislaciones, ¿no? Para las personas.
Entonces, bueno, pues yo invitaría a las personas que están presentes en la sala, si quieren participar, pueden levantar su mano. Tenemos tiempo para que incluso si quieren encender su cámara y micrófono, pueden plantear sus preguntas de manera personal a la doctora Carolina. Entonces, pues adelante, quien quiera, quien quiera participar. Si quieren levantar su mano o simplemente abrir su micrófono para poder participar. O por el chat también pueden escribir la pregunta. También pueden escribir en el chat sus preguntas. Sí, bueno, Silvia dice que gracias por la invitación, tiene problemas de conexión. Sí, parece que tenemos un poco de problemas de conexión, pero a ver, creo que están llegando algunos. Ok. Bien, en lo que llegan algunos otros mensajes, pues a mí me gustaría que pudieras profundizar un poquito sobre, para mí resultó muy interesante saber que entre los espacios utilizados o los medios utilizados para convocar y para difundir la información estuvieran en un mismo nivel de uso, perifoneo y redes sociales. Me parece que el perifoneo es una de las, digamos, características que para mí, como una persona que viene de fuera de Tlaxcala, a mí me ha llamado mucho la atención el uso del perifoneo, porque inclusive tiene unos diseños muy particulares, se esfuerzan mucho en los diseños de los audios de los perifoneos. Este, los candidatos, por ejemplo, ¿no? Tienen incluso, mandan a hacer melodías para ellos, canciones específicas para ellos que las traen en todo el municipio, bueno, la región en donde están sus electores, escuchando, ¿no? Estas melodías, y me pareció que muy relevante que usen ahora esos perifoneos que históricamente han sido importantes a la par de las redes sociales. Eh, Esto nos habla mucho también del cambio, ¿no? Que existe, quizá no sé si es generacional, que tanto esto también tiene que ver con, pues, cómo en diferentes ámbitos el uso de las redes sociales se ha ido, pues, consolidando, ¿no? Y teniendo una mayor presencia entre personas, quizá inclusive ya ni siquiera con una limitación por edades, ¿no? Sino grupos diversos de personas. No sé si pudieras profundizar un poquito en este tema. Sí, claro. Sí, creo que esta parte es bastante interesante porque también creo que se da como que coexisten esas piezas comunicativas en los dos espacios, ¿no? Incluso también estos audios se difunden por redes sociales o por grupos, ¿no? Entonces es como una mezcla de estas dos formas y que tiene mucho que ver también con esta mezcla generacional, ¿no? También la disminución de la brecha digital, ¿no? Creo que eso ahí también es importante y cómo la gente se apropia también de los espacios comunicativos, ¿no? Es decir, culturalmente los adopta y coexiste y pareciera que en algunos lados es una dicotomía, ¿no? Pero resulta que en otros contextos es como la unión y esa unión da como nuevas piezas comunicativas que uno no se imaginaría o que coexistan de una forma tan natural como quizás teóricamente uno no lo plantearía. Y creo que tiene que ver mucho con esta configuración como urbana, rural, semiurbana que tienen muchos de los municipios en Tlaxcala. Sí, sí, de acuerdo, porque incluso me quedé pensando que en la Ciudad de México, que es de donde yo provengo, el perifoneo se dejó de usar hace mucho tiempo, al menos en la zona en donde yo vivo, el perifoneo prácticamente ya no se usa, ¿no? Casi para nada.
y en Tlaxcala, incluso en Puebla, en la ciudad de Puebla, también se sigue usando el perifoneo para muchas cosas. Entonces, creo que también eh, quizá no necesariamente está, digamos, limitado o es muy particular de espacios rurales, sino, como dices, este valor que se le da a un tipo de comunicación que funciona en espacios donde la cercanía, donde el conocimiento de las personas a quien va dirigido, digamos, se conocen, pues, ¿no? O sea, sabemos quiénes, las personas en las comunidades saben a quién va dirigido, saben por nombre a quién va, casi, casi, ¿no? Entonces, quizá ahí el peso de este tipo de comunicaciones recae en ese conocimiento, ¿no? En saber que no va necesariamente a personas ajenas o a personas que no van a escuchar, sino que se sabe de verdad que las personas a las que va dirigido el perifoneo son personas que están pendientes inclusive de los mensajes del perifoneo, ¿no? Claro, sí, y también como los elementos simbólicos del tipo de música, de la voz, ¿no? De la entonación del perifoneo. Ujú, sí, Ujú. sí, culturalmente cercano, ¿no? Quizá, sí, sí, sí. Bueno, Silvia comenta que quisiera saber en cuál de los municipios se tiene mayor participación ciudadana o si en la investigación que hiciste, doctora, está algo que te pueda pues dar ese dato. Ahí, Silvia, un poco lo que se buscó fue como conocer cuáles eran estas ideas o estos espacios o estas asociaciones respecto a la participación ciudadana, ¿no? Que incluso un poco desde la perspectiva teórica, la participación ciudadana va más allá del espacio legislado, ¿no? Es decir, de hecho, el poder tener registro de ejercicios de participación ciudadana en cada uno de los municipios sería algo muy complicado porque muchas veces tienen lugar de manera informal, ¿no? De manera informal, pero es un ejercicio de participación donde quizás se discutió un tema de relevancia colectiva, ¿no? Pero no atraviesa la institucionalidad, ¿no? No atraviesa quizás ese registro, esa votación, esa acta, pero no deja de ser participación ciudadana, ¿no? Entonces, quizás ahí, respondiendo de manera puntual a tu pregunta, incluso no tendríamos forma como de decir en esta hay más participación que quizás podríamos decir en alguna hay un mayor o menor uso de los mecanismos legislados que debe de quedar registro, pero de participación ciudadana, pues como implica una visión ampliada del ejercicio, pues puede que no tengamos registro de muchos de estos espacios de participación o de cuándo se llevaron a cabo o cómo se llevaron a cabo, ¿no? Que es un poco uno de los retos importantes a la hora de estudiar la participación ciudadana. Bien, muchas gracias. Hay algunas otras preguntas. El doctor Ángel David pregunta, ¿has identificado conflictos y los acuerdos que se pueden lograr entre diferentes actores sociales, como puede ser los ejidatarios con presidentes municipales o entre estos con comités de agua? Él dice que ha observado que en algunos casos las autoridades ejidales deciden sobre los procesos de urbanización. Sí, y esto tiene mucho que ver con la relación de actores. Un poco quería regresarme a esta diapositiva del tipo de temas, ¿no? Porque creo que el tipo de temas también configura los ejercicios o las relaciones de poder que puedan ejercer estos actores, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que también es importante poner sobre la mesa que no siempre todos los ejercicios de participación ciudadana son virtuosos, ¿no? Sino que muchas veces funcionan o fungen como espacios para legitimar decisiones que se tomaron en otras esferas, pero como se llevaron a participación ciudadana, pareciera que es legítimo y que se tomó en colectivo, pero puede responder a intereses, por ejemplo, de diferentes actores sociales, como mencionas, ¿no? Autoridades ejidales, ¿no? O algunos actores que tienen una importante incidencia en términos comunitarios, ¿no? Y eso implica una visión crítica también de lo que se hace con la participación ciudadana.
Bien, gracias. Michelle Cerezada pregunta también, dice, enhorabuena, me parece un tema interesante desde su investigación específicamente en el municipio de Tlaxcala. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana con mayor presencia en Tlaxcala? Ahí, por ejemplo, un poco lo que hicimos fue recabar información como en las distintas comunidades, por ejemplo, de los municipios, ¿no? Entonces, eso también es como una limitación metodológica importante porque en un mismo municipio, en una comunidad, el mecanismo con mayor asociación era la asamblea, pero en ese mismo municipio, en otra comunidad, la voz ciudadana del cabildo, ¿no? Entonces, pero al hacer la lectura global, pues nos da municipio, ¿no? Y entonces pareciera que nos da una generalización como en particular que puede ser un tanto equivocada, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una diferenciación por comunidad y que es complicado decirte porque fue el que más se repitió, porque cada una de las comunidades tiene como una apropiación diferenciada de cada uno de los mecanismos. Sí, eso está bien interesante porque también tiene que ver con cómo en un mismo municipio puede haber muchas brechas, ¿no? Sí. Y muy diversos niveles de urbanización, de marginalidad, de educativos inclusive, o sea, personas que tienen acceso a muchas cosas y otras personas que no, en un mismo municipio, ¿no? Y Tlaxcala es un buen ejemplo. O incluso el principio de toma de decisiones, ¿no? En algunas comunidades está mucho más relacionada la participación ciudadana con el voto en urnas, mientras que en otra comunidad de ese mismo municipio, por ejemplo, el levantamiento de manos o el pizarrón o la fila detrás de una iniciativa, ¿no? Puede ser como mucho más asociada con el espacio, siendo Ujú. el mismo municipio. Exacto, siendo el mismo municipio, así es. Em, Ahora, Silvia, dándole seguimiento, ¿no?, a esta pregunta, ella le gustaría saber qué estrategia consideras, doctora, oportuna para incentivar la participación ciudadana de la juventud. Uy, Silvia, es una pregunta muy interesante. Creo que ahí tiene mucho que ver con identificar los espacios para los que es natural la participación para esos jóvenes, ¿no? Y uno a la hora, por ejemplo, de analizar los votos, el voto, siempre encontramos como esta disparidad entre jóvenes muy activos, por ejemplo, en redes sociales respecto a una iniciativa o a un candidato, pero que no se traslada en un ejercicio físico de votar, ¿no? Eso no implica que no tengan un interés por la política, que no tengan un posicionamiento político, que no tengan un interés por incidir, solamente que hay espacios en los que es mucho más natural como en la forma en la que interactúan, ¿no? Yo creo que también debemos de partir de la idea de que no todos los jóvenes son apáticos, no todos los jóvenes no porque no participen en los espacios que nosotros asociamos con participación ciudadana, no significa que no estén participando en términos políticos o no estén ejerciendo un posicionamiento con ciertas causas o con ciertos movimientos, ¿no? Yo veo a muchos jóvenes muy involucrados con muchos movimientos sociales donde esas causas generan un incentivo de participación. Entonces yo me iría por identificar cuáles pueden ser esos incentivos de participación, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las transformaciones en términos de la cultura política, ¿no? ¿Cuál puede ser el incentivo para que ese joven participe en esa asamblea o participe en ese espacio? Porque ese es un reto bien importante, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de conflictos medioambientales, ¿no? En muchos municipios quienes participan en las asambleas comunitarias son hombres y mujeres muy grandes, hombres y mujeres mayores,
que mantienen como estos procesos de resistencia en sus territorios, pero que terminan en un recambio generacional que genera una desarticulación en términos de como este proceso de resistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la minería, ¿no? Concesiones que se dan en muchísimo tiempo, comunidades muy activas en su proceso de resistencia, pero con participantes, por ejemplo, en asambleas mayores, donde como que poco a poco se va desactivando ese proceso de resistencia por ese recambio generacional, porque no existe una participación de esos jóvenes, ¿no? También hay muchas otras variables, ¿no? En algunas comunidades muchos de los jóvenes migran, ¿no? Entonces estos procesos de expulsión pues también hace complicado que puedan participar en estos espacios como de encuentro colectivo, aunque también en algunos casos, por ejemplo, las redes sociales han logrado eso, ¿no? Muchos chicos que están en Estados Unidos escuchando la asamblea comunitaria por una transmisión en vivo por Facebook, ¿no? Entonces creo que tiene que ver un poquito con identificar estos espacios en los que pueda ser también como más natural o que se encuentren también los incentivos para participar. Sí, de acuerdo, porque pues sí, yo creo que también tiene mucho que ver con el interés vaya, el interés que ellos tienen sí radica en qué tan involucrados están en sus comunidades, ¿no? Justo, justo, justo. Sí. Bien, hay otra pregunta de Alejandro Raúl Rosas. Dice, buenas tardes, doctora. ¿En qué nivel considera las disparidades en participación ciudadana de las regiones del Estado? O sea, ya pensando si tu estudio te dio como para identificar disparidades a nivel regional. Pues como tal, disparidades así como muy amplias o que podamos encontrar como que una región participa mucho más que otra, no hasta el análisis que llevamos, ¿no? Quizás habría que profundizar un poco más acerca de ello. Creo que más bien hay una diferencia entre aquellos municipios urbanos y aquellos municipios rurales, ¿no? Que creo que hay diferencia en los medios de comunicación, hay diferencia, por ejemplo, en los actores que asocian con estos procesos de organización o en la claridad. Por ejemplo, dentro del instrumento había una pregunta donde se preguntaba acerca de qué actores identificas como gobierno, qué actores identificas como sociedad civil, ¿no? Como tratando de indagar sobre la configuración de estos espacios de participación ciudadana y como que a veces no hay claridad en torno a ello, ¿no? Es decir, se identifica como un actor ciudadano a instituciones de gobierno o viceversa, ¿no? Y tiene mucho que ver con la aproximación que tiene un municipio rural versus un municipio urbano con la relación con esta interfaz gobierno-ciudadano, ¿no? Entonces, creo que un poco iría por ahí. Creo que para llegar a disparidades regionales nos implicaría otro acercamiento, ahí que sería muy interesante, pero un poco hasta ahora ahí nos quedaríamos. Sí, o inclusive se me ocurre que quizás sería interesante comparar las comunidades o los municipios con una mayor presencia de comunidades originarias respecto de las que ya no tienen al menos ya sus lógicas ya están alejadas de estas dinámicas, ¿no? Probablemente se encuentren diferencias, ¿no? O incluso algunos elementos religiosos también, los espacios religiosos definen mucho también los espacios de participación ciudadana, ¿no? Incluso los actores que tienen nuevamente como esta capacidad de incidir sobre una decisión u otra, también cambia a partir como de las dinámicas religiosas, sistema de cargos, mayordomías, ¿no? Cuestiones de este tipo que permean a la participación ciudadana. Así es, sí, sí. Bueno, pues no hay ahorita otra pregunta en el chat, entonces voy a aprovechar para plantearte otro comentario que me gustaría escuchar tu opinión. Me pareció también muy interesante
tu hallazgo sobre cómo la comunicación verbal es la principal forma de acuerdo en la encuesta, ¿no? Y eso me habla mucho del peso y del valor que se le da a la palabra todavía entre las comunidades, ¿no? de Tlaxcala, porque incluso me parece que está muy relacionado con el levantamiento de manos para la toma de decisiones, porque esto requiere una presencia, ¿no? O sea, no es nada más, pues ahí mando mi voto o qué sé yo, sino inclusive las conexiones de Internet de personas que están en Estados Unidos, que migraron, pero que se siguen las reuniones de vía digital, eso es presencia también, ¿no? En las reuniones, en las asambleas y la posibilidad de levantar la mano. Eso para mí es como un indicativo también de cómo todavía eh, la palabra en Tlaxcala, a nivel, digamos, o desde un punto de vista cultural, tiene un peso en la organización del orden, del gobierno, de lo que se hace y no, en las comunidades. Y no sé, quizá ya tú nos vas a decir si eso es más diferente entre lo rural y lo urbano, pero pues me gustaría escuchar tu Sí, opinión. sí, sí. Yo creo que ahí es una importante diferencia entre lo urbano y lo rural, porque es algo que se comparte en muchas zonas. Por ejemplo, cuando uno hace trabajo de campo, también en algunos municipios de la Sierra de Puebla, ¿no? Nuevamente, acuerdos verbales, ¿no? Acuerdos de obligatoriedad como de responsabilidad colectiva, ¿no? El quedar en algo, ¿no? Porque además también estos espacios de participación ciudadana requieren un esfuerzo importante de logística, ¿no? De organizar del micrófono, de las sillas, hasta del molito al final Sí, del ejercicio, ¿no? Es decir, sí, como es un esfuerzo importante donde lo que quedas hay que cumplirlo, ¿no? Porque es sí, parte de esa construcción colectiva de la decisión. sí. Que Eh, implica reciprocidad a veces también, ¿no? Implica reciprocidad, ¿no? Y Mm, también creo que tú decías, el levantar la mano implica presencia, pero también implica una lógica muy distinta de decir yo opino esto, ¿no? Porque el voto por urna implica la secrecía, ¿no? No sabes qué votó el otro, pero esto implica exacto, un sí, posicionamiento en términos sí, colectivos acerca de algo, ¿no? Y eso exacto, es otra lógica, ¿no? La que rige la forma de entender el acuerdo sí, político. por supuesto, por Y supuesto, sí. Y tiene que ver también con cómo a nivel, digamos, ya a nivel local, los actores políticos requieren una mayor legitimidad para poder realmente, pues, gobernar, ¿no? Porque sí, hemos sabido de muchos casos, ¿no? Presidentes de comunidad, presidentes municipales que sin tener la legitimidad tienen bien complicada la labor, ¿no? De gobierno. Vaya, esto quizá no es una sorpresa, pero me parece que tiene mucho que ver con esta dinámica interna de las comunidades en donde las personas dan la cara, ¿no? Y dicen, ¿no? El voto tiene mi rostro, entonces yo enfrento a quien está gobernando porque no me gusta, ¿no? O porque no estoy de acuerdo, y se hace como muy, muy pública la discusión, ¿no? sí, sí, sí. Y estos criterios, por ejemplo, de legitimidad también atraviesan como otros factores culturales, ¿no? Por ejemplo, la importancia de personas mayores a la hora de como tomar un posicionamiento. Tampoco, también en muchos entornos rurales
se replican en estos ejercicios de participación ciudadana, pues el machismo, ¿no? Un machismo donde la decisión o las intervenciones están muchas veces llevadas por los hombres, ¿no? Por hombres mayores de las comunidades, ¿no? Entonces, en muchos casos vemos que en estos ejercicios de participación, nuevamente como viéndolo con estos lentes críticos del espacio, pues se replican lógicas, cuestiones culturales arraigadas, ¿no? Que hace que estos espacios no sean ajenos a los procesos culturales y sociales de esas comunidades. Así es. Bien, pues no sé si quisieras agregar algo, extender tu presentación en algún tema. No, bueno, agradecer a todas y a todos por sus preguntas. Esta es una investigación como inicial para conocer un poco las principales asociaciones de participación ciudadana. Sin duda creo que es una línea de investigación que da como para centrarnos en múltiples aristas, ¿no? El analizar los ejercicios de deliberación dentro de los propios espacios, los patrones de debate, ¿no? El uso de la palabra, los significados, la repetición, por ejemplo, de ciertas palabras, los patrones de reunión, da como para irnos, ¿no? Entrar con otras variables, la religión, la autoidentificación indígena, por ejemplo. La visión desde las mujeres y el ejercicio de la participación, ¿no? Nos da para como múltiples investigaciones, pero bueno, este es un primer paso, ¿no? Que también sé que aquí tenemos varios alumnos que si les interesa como indagar sobre el proceso de participación, espero que de esto puedan surgir algunas ideas que les permita como profundizar acerca de este espacio. Bien, pues muchas gracias, doctora Carolina. Agradecemos también a los compañeros que se conectaron a la sala de Zoom, que le envían pues sus agradecimientos, sus felicitaciones y que plantearon también pues sus preguntas, sus comentarios. Y también agradecemos a quienes en un futuro puedan conectarse al canal de YouTube del Colegio de Tlaxcala para ver esta transmisión. A quienes además pues les invitamos a que revisen el canal. Tenemos ahí una lista de reproducción en donde subimos todos los videos de las conferencias dadas en el seminario permanente desde hace ya año y medio, 2 años. Están ahí todas, les invitamos a que las vean y pues a que sigan en general todas las redes sociales y los canales de comunicación del Colegio de Tlaxcala. Les agradecemos mucho. Muchas gracias, doctora Carolina. Y pues nos vemos en la siguiente sesión del seminario.